Buenas, en este video vamos a ver operaciones con fracciones. Vamos a ver algunas propiedades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer operaciones con fracciones. Recordemos lo que habíamos dicho en videos anteriores, que de ahora en adelante nos vamos a manejar mucho con letras para dar los ejemplos y después sí podemos hacer algún cálculo con números. Recordemos que cada letra es una variable y en donde aparezca la misma letra se hace referencia al mismo número. Para estos ejemplos vamos a tomar estos valores en los que la variable A toma el valor de 7, B igual a 4, C igual a 2 y D igual a 5. Esta primera propiedad nos habla de una multiplicación de fracciones. Fíjense que si tenemos una fracción que es A sobre B multiplicado por la fracción C sobre D, el resultado de esa multiplicación es una sola fracción en la cual el numerador es la multiplicación de los numeradores, fíjense que es A por C, y el denominador es la multiplicación de los denominadores, B por D. Básicamente es como si uniéramos esta línea que está acá y ese es el resultado de la multiplicación. Es realmente la más fácil de las propiedades. Vamos a hacer este ejemplo con los valores de las variables que tenemos acá. En este caso, A sobre B, si A vale 7 y B vale 4, sería 7 cuartos. Multiplicado por C sobre D. C sobre D sería 2 sobre 5, o sea 2 quintos. Ahí está. Dijimos entonces que el resultado de esta multiplicación va a ser una única fracción en la que el numerador sea la multiplicación de los numeradores, así que vamos a poner 7 por 2, serían los dos numeradores, y en el denominador va la multiplicación de los denominadores, o sea 4 por 5. Ahí está. Como último paso podríamos poner directamente la multiplicación, o sea 7 por 2 es 14 y 4 por 5 es 20. Recordemos que en el caso de que tengamos divisores comunes podemos simplificar, en este caso 14 y 20 son dos números pares, o sea que a los dos los podemos dividir por 2. Y nos quedaría 7 sobre 10. Vamos a encerrar el resultado con un cuadradito como hacemos siempre. Ahora, para verificar que esto es cierto, vamos a hacer la división de estos números con la calculadora y multiplicar a ver si nos da el mismo resultado. Dijimos entonces que el primer número es 7 cuartos, así que vamos a hacer 7 dividido 4 y nos da 1.75, así que vamos a poner 1.75 por 2 quintos. Vamos a ver cuánto es 2 quintos. 2 sobre 5 es igual a 0.4. 0.4. Y vamos a ver qué resultado nos da esto. Si multiplicamos 1.75 por 0.4, nos da 7 sobre 10. Ahí estamos viendo que es el mismo resultado que operamos arriba. Si lo pasamos a decimal sería 0.7. Entonces lo que hicimos acá fue decir, bueno, si esto que yo hice me dio bien el resultado, debería ser igual que si multiplico estos números en su forma decimal. Entonces eso fue lo que hicimos. Lo pasamos a forma decimal y vemos que nos da el mismo resultado. Vamos ahora con un segundo caso en el que tenemos una división de fracciones. En este caso tenemos las fracciones A sobre B dividido C sobre D. En este caso entonces, cuando tenemos una división de fracciones, el resultado también es una fracción, pero fíjense esta particularidad que el numerador es A por D y el denominador es B por C. Es como si hubiéramos multiplicado cruzado. Es como si hubiéramos hecho A por D y el resultado lo ponemos arriba, y B por C y el resultado lo ponemos abajo. Y vemos que otra forma equivalente de ver esto es simplemente dar vuelta la segunda fracción. O sea, la fracción divisora la vamos a invertir y ahí tenemos una multiplicación de fracción. Vamos a hacer un ejemplo con los mismos números de antes para que esto quede más claro. Fíjense, si nosotros decimos A sobre B sería 7 cuartos, dividido C sobre D, que sería 2 quintos, la propiedad nos dice que tendríamos que hacer A por D. Pero para que esto quede claro, lo que vamos a hacer ahora es transcribir esta división de fracciones hacia una multiplicación de fracciones, simplemente invirtiendo el divisor. Recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada de que si multiplicábamos un número por su inverso, en realidad lo estábamos dividiendo. Bueno, en este caso es lo opuesto, o sea, en vez de dividir vamos a
multiplicar por el inverso y va a ser exactamente lo mismo. Entonces sería 7 cuartos y en lugar de dividir vamos a multiplicar por 5 medios. Fíjense que cuando tenemos una fracción, encontrar el inverso es muy fácil. Solo tenemos que cambiar el denominador por el numerador y ese ya es el inverso. Entonces de esta manera convertimos una división de fracciones a una multiplicación de fracciones. Y como ya sabemos cómo se resuelven las multiplicaciones de fracciones, es muy fácil. Hacemos 7 por 5 y en el denominador 4 por 2. Entonces el resultado de todo esto es 7 por 5, 35 y 4 por 2, 8. 35 octavos. Le hacemos un cuadradito al resultado y ahora vamos a corroborarlo usando su forma decimal. Veamos entonces, ¿cuánto era 7 cuartos? 7 cuartos es 1,75, así que vamos a poner 1,75 dividido 2 quintos. ¿Cuánto es 2 quintos? Habíamos dicho que 2 quintos era 0,4, o sea que en este caso, en vez de multiplicar 1,75 por 0,4, vamos a dividirlo. Lo hacemos con la calculadora directamente, 1,75 dividido 0,4, y vamos a ver que el resultado nos da 35 sobre 8 de la misma manera. Lo vamos a convertir a decimal, es 4,375. Y ahí nos queda corroborado que tanto haciéndolo operando con fracciones o simplemente haciéndolo con la calculadora, el resultado que nos da es el mismo, porque estos dos números son el mismo número, solamente que expresado como fracción o expresado en su forma decimal. Lo que nos tenemos que acordar entonces, a partir de ahora, es que toda división de fracciones es equivalente a hacer una multiplicación por el inverso del divisor. O sea, el número que divide lo voy a invertir y ya se convierte en una multiplicación. Pasamos ahora a un tercer caso que es una suma de fracciones. Vamos a ver un caso fácil en el que cuando tenemos dos fracciones y las queremos sumar, en el caso de que esas fracciones tengan el mismo denominador, simplemente el resultado va a ser una fracción en la cual el numerador sea la suma de los dos numeradores que están sumando y el denominador es el denominador común. Entonces vamos a operar con los números que teníamos. En este caso a sobre b sería 7 cuartos más, y c sobre b, fíjense que en este ejemplo es la misma b, así que en vez de poner 2 quintos voy a poner c sobre b, que sería 2 cuartos. En este ejemplo, como los denominadores son iguales, simplemente voy a sumar los numeradores. Entonces el resultado va a ser 7 más 2, 9 sobre 4. Este va a ser el resultado de la suma de fracciones. Después vamos a ver cómo hacemos cuando tenemos denominadores diferentes y tenemos que encontrar un denominador común. Pero por ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora este otro caso en el que tenemos también una suma de fracciones, pero a su vez cada fracción está multiplicada por otra. Tenemos en este caso a sobre b multiplicada por d sobre d más c sobre d multiplicada por b sobre b. Y esto es precisamente encontrar un denominador común. Ya vamos a ver por qué. Vamos a suponer un caso general en que esto de acá no está y tenemos que sumar a sobre b más c sobre d. En este caso vamos a tomar estos numeritos que están acá y lo vamos a escribir. A sobre b sería 7 cuartos más c sobre d sería 2 quintos. Nosotros en este caso tenemos que sumar 7 cuartos más 2 quintos. ¿Cómo hacemos para sumar esto? Bueno, esta propiedad nos está diciendo cómo encontrar el denominador común. Fíjense, el resultado va a ser una fracción en la que el denominador va a ser la multiplicación de los denominadores y el numerador va a ser a por d más c por b. Vamos a ver por qué eso es así. Fíjense, ahora voy a borrar estas líneas rojas para que se entienda mejor. Si yo quiero encontrar el denominador común entre 4 y 5, la forma más fácil es multiplicarlos, 4 por 5. Si bien puedo encontrar un denominador común entre medio de ellos, realmente la forma más fácil es multiplicarlos. Entonces, en el denominador de este resultado voy a poner 4 por 5. 4 por 5, que sería b por d. 4 por 5 en realidad es 20, lo vamos a escribir para que quede un poco más claro, pero ahora me doy cuenta de que ninguno de los denominadores es 20. Entonces no puedo poner ni el 7 ni el 2. Tengo que multiplicarlos.
Pero multiplicarlos ¿por qué cosa? Bueno, acá es donde entran estas fracciones auxiliares que tenemos acá, que básicamente lo que hacen es convertir toda la fracción a un denominador común. Entonces, vamos a poner por este lado, lo que voy a hacer en realidad es multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo número. ¿Y por cuál número? Y por un número estratégicamente seleccionado para que me quede el denominador común. En este caso yo necesito llegar a 20 de denominador común. Entonces sé que tengo que multiplicar por 5. Por lo tanto, voy a multiplicar toda esta fracción por 5 sobre 5. Fíjense que esto está cuidadosamente seleccionado porque 5 sobre 5 es 1. Y acuérdense que si multiplicamos cualquier número por 1, no estamos modificando el número. Entonces esto de acá es completamente legal hacerlo. No representa matemáticamente ningún problema. Entonces tengan en cuenta, siempre que ustedes multiplican y dividan por el mismo número, no están modificando ese número. Entonces acá lo que yo consigo es, al multiplicar el denominador 4 por 5, obtengo 20. ¿Pero qué pasa con el numerador? Y bueno, el numerador lo tengo que expresar como 7 por 5. Entonces voy a poner acá, entre paréntesis, para que quede claro, 7 por 5. Y después le voy a sumar, porque fíjense que acá está el signo más. ¿Y qué? ¿Le sumo un 2? No, tengo que multiplicar toda esta fracción por la fracción auxiliar b sobre b, que en este caso también la vamos a seleccionar cuidadosamente para llegar al denominador común 20. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, al 5, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para llegar a 20? Por 4. Entonces multiplico toda esta segunda fracción por 4 sobre 4 para no modificar ese número. Entonces voy a tener por 4 sobre 4. Acordémonos que cualquier fracción que tenga numerador y denominador con el mismo valor equivale a 1, o sea que esto es completamente legal hacerlo. Entonces, el denominador voy a tener 20, que es correcto, y en el numerador voy a tener 2 por 4. O sea que acá me va a quedar en el numerador 2 por 4. Entonces, ¿cómo sería el resultado de toda esta suma? Bueno, en el numerador entonces vamos a tener 7 por 5, 35. Y 2 por 4, 8. 35 más 8 sobre 20. ¿Cuánto es 35 más 8? 43. Entonces el resultado es 43 sobre 20. Lo vamos a poner encerrado en un cuadrito. Eso es todo por el video de hoy.